Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver la ecuación diferencial de Bernoulli o reducible a lineal, ¿verdad? Entonces, chécate que en estas ecuaciones diferenciales son muy similares a las ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque el formato debe estar específicamente de esta manera. Derivada de y respecto a la derivada de x más p de xy igual a la función f de x que multiplica a y a la n. La diferencia aquí es que hay una y elevada a la n. Entonces, es más o menos los mismos pasos, nada más van a cambiar ciertas cositas. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener el formato indicado, después buscar lo que es el valor de p de x, otra función, y cuando nosotros tengamos p de x vamos a encontrar en la diferencial exacta, que la diferencial exacta se resuelve con esta pequeña formulita que es y igual a v a la menos integral de p de x por el diferencial de x. Esta se ve como una v, pero es una x. Y luego, cuando nosotros tengamos esto, el resultado de y vamos a empezarlo a derivar con la regla del producto. Cuando la derivemos con la regla del producto, vamos a poder sustituirla en la ecuación diferencial esperada. Y cuando nosotros empecemos a sustituir, hacemos lo que se tenga que hacer, vamos a pasar a ecuaciones, vamos a poder resolver esto con ecuaciones separables o también lineales si tú quieres. Y luego de eso, ya vamos a sustituir los residuos que queden con v, lo vamos a resolver con esta pequeña fórmula para que quede en términos de x. Entonces, al final llegaremos a la solución general. A lo mejor no te quedó tan claro, te lo dije de manera muy al aire, pero vamos a resolverlo y vas a ver que está muy simple, muy sencillo. De hecho, son las que más le temen, ¿eh? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros debemos de llegar al formato esperado, lo que te comenté hace un momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues esta y lo voy a empezar a multiplicar. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. De derivada de y respecto a x es igual a xy cuarta menos la y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todavía no he llegado al formato, entonces esta menos y la paso al otro lado, para que solamente me quede la igualdad en la parte derecha, la potencia de y elevado a una potencia, ¿verdad? Entonces nos quedaría como derivada de y respecto a x igual, o más bien, el menos y, pues pasa al otro lado, se hace primera derivada más y igual a x y a la cuarta. Y ya llegamos al formato esperado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya tengamos el formato esperado de la ecuación diferencial, ya podemos seguir con el segundo paso, que es buscar el valor de p. El valor de p, te lo voy a poner aquí de este lado, el valor de p es el 1. Oye, pero aquí nos dice que hay una función de x, y ya te había comentado en algún otro video, que si no tiene el valor de la función de x, pues puede considerarse ese 1 como función de x, porque acuérdate que dentro de las funciones polinomiales siempre se empieza desde la función constante. Entonces, este puede ser una función constante, entonces ponemos que es 1. Ahora, cuando nosotros ya tengamos eso, vamos a poder utilizar lo que viene siendo, lo voy a poner ahora en este lado, vamos a poder utilizar la fórmula y igual a v a la menos integral de p de x por dx para que nos dé la diferencial exacta. Entonces tenemos v a la menos integral de 1 por el diferencial de x. Y la integral de 1 viene siendo x, entonces nos queda v a la menos x. Entonces, ahora voy a empezar aquí a derivar con la regla del producto, generando diferenciales. No lo voy a derivar como decíamos en cálculo diferencial, aquí lo voy a usar generando diferenciales, para que quede en términos de diferenciales exactas. Entonces, derivada de y es igual al primero por la derivada del segundo, e a la menos x, pues viene siendo menos e a la menos x por el diferencial de x, más el segundo término, e a la menos x por la derivada de b. Empezamos a multiplicar este signo negativo por lo b, y aquí nos va a quedar solamente como menos v a la menos x por dx más e a la menos x por db. Entonces ya tenemos nuestro segundo personaje, que es la diferencial exacta. Entonces ya tenemos dos de esos personajes. ¿Cuál es?
el formato esperado y el diferencial de y. Y me falta otro. El otro es el valor de la y. Este también es otro formato esperado. Son tres características que nos va a servir para la solución de este problema. Entonces voy a borrar los residuos, es decir, el procedimiento que hice, para solamente quedarme con la ecuación esperada y y de y voy a quitar este formato. Mediante vayamos resolviendo el problema, ahí te voy explicando qué debemos de andar poniendo, ¿ok? ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer es empezar a reescribir mi ecuación diferencial esperada. Pero ahora, chécate lo que va a pasar. Esta ecuación diferencial esperada la reescribo, pero ahora sí que despejando la derivada de y. Entonces, ¿qué puedo hacer para despejar la derivada de y? Pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Me queda dy entre dx igual, la y la paso al otro lado, con signo contrario, me queda x y a la cuarta menos y. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues este dx lo paso al otro lado porque el objetivo es empezar a despejar dy. Entonces me queda de esta manera. Una vez hecho eso, voy a empezar a multiplicar el diferencial de x. Y me va a quedar dy es igual a x y a la cuarta por dx menos y por dx. ¿Sí? Empezamos a sustituir los valores de y el diferencial de y. ¿Sí? Empezamos a sustituir y nos va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a escribir con azul. Entonces nos queda dy, ¿quién es? Pues es menos v e a la menos x por el diferencial de x más e a la menos x por db igual a x. Y, ¿quién es y? Pues este es v a la menos x a la cuarta por el diferencial de x menos v a la menos x por el diferencial de x. Entonces, chécate que en esta parte puedo empezar a elevar a la potencia tanto a la v como a la e a la menos x. Entonces voy a quitar paréntesis de este también y luego me va a quedar menos v a la menos x por dx más e a la menos x por db igual a x v a la cuarta e a la menos 4x por el diferencial de x menos v a la menos x por dx. Entonces todo esto lo mando al otro lado y nos queda menos v a la menos x por dx. Voy a hacer cancha, voy a hacer un poquito más largo. Menos v a la menos x por dx más e a la menos x por db menos xv a la cuarta e a la menos 4x más v a la menos x por el diferencial de x igual a 0. Reducción de términos semejantes. ¿Quiénes se pueden reducir para poderse eliminar? Podemos eliminar el menos v a la menos x por dx y v a la menos x. Estos dos cuates, cualquier cantidad sustraída entre sí misma o restada por sí misma, te va a dar 0. Entonces tenemos aquí solamente lo siguiente. E a la menos x por db menos xv a la cuarta e a la menos 4x igual a 0. ¿Sí? Ahora, chécate que ya tenemos una ecuación muy sencilla. Ahora bien, aquí me faltó algo. En esta parte me faltó poner el diferencial de x. Una disculpa. Aquí me falta poner el diferencial de x y aquí lo voy a poner. ¿Sí? Una disculpa. Entonces, chécate lo que va a pasar ahora. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Voy a borrar todo esto para seguir con la solución del problema. Y nos queda lo siguiente. Ahora bien, vamos a poder resolver esta por ecuaciones diferenciales separables. ¿Cómo me doy cuenta? Porque todo está multiplicando. Una función multiplica otra función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues db lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar menos x v a la cuarta e a la menos 4x por dx igual a menos e a la menos x por db. Chécate que en ambos lados
tienen signos negativos, los podemos multiplicar por menos 1 en ambos lados para que sea positivo. Entonces nos queda x y v a la cuarta, e a la menos 4x por dx igual a e a la menos x por db. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tratar esta ecuación como separables. Entonces, la v que tenemos aquí va a pasar al otro lado dividiendo, y e a la menos x va a pasar también dividiendo para las x. Entonces nos queda aquí de la siguiente manera: x e a la menos 4x por dx entre e a la menos x igual a db entre v a la cuarta, ¿sí? Entonces, chécate que ya tenemos esto, ya está acomodado en sus respectivos lugares. Entonces estos dos, menos 4x y menos x, pues aquí nos va a dar solamente xe a la menos 3x por el diferencial de x igual a db entre v a la cuarta. Entonces, en este apartado ya podemos empezar a integrar. Entonces, chécate que v a la cuarta, bueno, pues esto lo podemos cambiar en términos negativos para que nos quede un poco más sencillo. Nos puede quedar v a la menos 4 por db, ¿sí? Entonces, ahora sí, integramos. Y ahora, chécate que en esta parte tenemos que usar la integración por partes. Obviamente, yo siempre te he sugerido que empieces a resolver estas ecuaciones de manera independiente. Cuando estén un poquito largas, pues sí te recomiendo que tú los hagas de manera independiente. Entonces, vamos a resolver esto. La integral de x e a la menos 3x por dx. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues acuérdate que esto se integra por partes. Obviamente la fórmula es integral de u por db igual a u por v menos v por dv, ¿sí? Y nosotros, para buscar lo que son los valores de u y db, nosotros tenemos que usar un pequeño acrónimo, ILATE. Muchos profesores lo usan como LIATE, pero no pasa nada, podemos usar ILATE. Entonces, ¿qué significa? Funciones inversas, funciones logarítmicas, funciones algebraicas, trigonométricas y funciones exponenciales. Entonces, yo pregunto primero aquí, para buscar las u's se hace de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda se buscan lo que son las dv, ¿verdad? Entonces, chécate lo que voy a hacer. Si voy a buscar u, empiezo a buscar. ¿Tengo inversas? No tengo. ¿Tengo logarítmicas? Tampoco. Algebraicas sí, es la x. Empiezo a derivar. Entonces empiezo a buscar lo que es db. Entonces db, pues me dice, ¿tengo exponenciales? Sí, es e a la menos 3x. ¿Y qué voy a hacer ahí? Pues empiezas a integrar. Integras esta parte para que te dé v, y al final esto yo ya lo hago rápido para ya no perder tiempo, y nos queda menos 1/3 de e a la menos 3x. Entonces, ¿qué voy a hacer por último? Pues voy a sustituir todos estos resultados en esta fórmula. Entonces nos queda u, ¿quién viene siendo? Ah, pues la x. db, ¿quién viene siendo? Es menos 1/3 de e a la menos 3x menos la integral de menos 1/3 de e a la menos 3x por dx, ¿verdad? Entonces ya está acomodado acorde a la fórmula. Entonces, si no se alcanza a ver, no te preocupes, lo reescribo aquí abajo. X, ahora sí ya lo voy a acomodar. X por 1/3, pues nos queda menos 1/3 de x e a la menos 3x, menos por menos me da más, la integral
Aquí el 1/3 se sale como constante, nos queda e a la menos 3x por el diferencial de x, ¿verdad? Entonces, nos piden volver a integrar esta parte, entonces, bueno, pues ahí podemos utilizar nuestra regla del exponencial, que es e a la u igual a e a la u más e. Entonces nos queda de la siguiente manera: 1/3 de x e a la menos 3x más 1/3 que multiplica a menos 1/3. Entonces, más por menos me da menos, entonces aquí me va a dar menos 1/9 de a la menos 3x más e, ¿verdad? Así nos quedaría. Entonces, ahora nos falta integrar esta pequeña función, que es usando la regla de la potencia, que fue la primera que viste y que te dije en algún momento que iba a ser tu pan nuestro de cada día en ingeniería, o si estás estudiando, por ejemplo, alguna carrera de ciencias, matemáticas, física, economía, lo que tú quieras, pues también es tu pan nuestro de cada día, y te lo digo aquí en este video, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es súmale 1 al exponente, lo que te dé se lo divides, entonces te queda, le sumo 1, me va a dar menos 3 entre menos 3 más e. Entonces aquí podemos empezar a decir que esta es la antiderivada de v a la menos 4. Entonces, ahora chécate lo que va a pasar. Ahora voy a poder poner los resultados en su respectivo lugar. La integral de x e a la menos 3x por dx es menos 1/3 de x e a la menos 3x menos 1/9 de e a la menos 3x, sin poner la constante. Luego, la integral de v a la menos 4, pues viene siendo 1/3 menos 1/3 de v a la menos 3 más la constante 1. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Bien, entonces chécate. Aquí ya te hice esta parte, pero bueno, tú sabes que x e a la menos 3x es su integración por partes, te dio menos 1/3 de x e a la menos 3x menos 1/9 de e a la menos 3x igual a menos 1/3 de v a la menos 3x más c1, ¿verdad? Cuando tú tienes esto, reescribes y empezamos a multiplicar por menos 9 para quitar fracciones. Entonces nos queda de la siguiente manera: menos por menos me va a dar más, 9 entre 3 me va a dar 3x e a la menos 3x, menos por menos me va a dar más, 9 entre 9 me da 1, cualquier cantidad dividida entre sí mismo me da la unidad, entonces me queda e a la menos 3x igual a menos 9, por menos 1/3 pues te va a dar 3v a la menos 3 más e, ¿verdad? Entonces así te quedaría. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a usar una propiedad algebraica exponencial, que es que si yo tengo potencias negativas, la puedo pasar a positivas. Justamente es lo que voy a hacer. Todos estos términos los voy a hacer en términos positivos. Entonces, chécate. 3x que multiplica a 1, e a la 3x más 1 entre e a la 3x igual a 3 entre v al cubo más e. ¿Sí? Entonces este 3x multiplica el 1, entonces te queda de la siguiente manera. Te queda 3x, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Chécate que ahora puedo sustituir quién es v. ¿Y cómo voy a sustituir quién es v? Entonces, cuando nosotros ya tengamos nuestra ecuación diferencial entre paréntesis resuelta, ya podemos empezar a buscar el valor de v. Gil, pero todavía están en términos fraccionarios, ¿sí? Al rato los cambiamos. Entonces, v, ¿quién va a ser? V es igual a y e del integral de p de x por dx. ¿De qué me va a servir esto? Para quitar esto v, ¿sí? Solamente me va a servir para quitar eso v. Entonces, chécate, yo sé que está en términos fraccionarios, todavía no puedo decir que esta sea mi ecuación diferencial definitiva porque está la v. Tengo que quitarla. En este paso hay que quitar la v. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy a hacer lo siguiente. Y es igual a la integral. ¿Quién era p? Era 1. Entonces, la integral de 1 es una x. Entonces, te queda y e a la x. Entonces, v es igual a y a la x. Voy a borrar esta parte para poder sustituirla en este apartado. Entonces, me queda aquí como y e a la x elevado al cubo. Entonces, voy a borrar todo esto.
Entonces, chécate lo que voy a hacer a continuación. Ley de los exponentes y me queda 3x entre e a la 3x más 1 entre e a la 3x igual a 3 entre y al cubo e a la... Entonces, ¿qué puedo hacer a continuación? ¿Qué puedo hacer a continuación? ¿Puedo simplificar más esto? Sí, chécate que estas dos son fracciones con potencias iguales. ¿Qué puedo hacer? Pues pasar directo. Entonces nos queda 3x más 1 entre e a la 3x igual a 3 entre y cúbica e a la 3x, ¿verdad? Así nos quedaría. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es empezar. Aquí me faltó la constante. Entonces, lo que voy a poder hacer a continuación es empezar a resolver esta parte, compensándolo con 1, hacer mi ley de los exponentes. Todavía no vamos a tocar a este. Entonces nos queda 3x más 1 entre e a la 3x. Este es igual, 3 por 1 me va a dar 3, más c y cúbica e a la 3x. Entre y cúbica e a la 3x. ¿Ya viste? Así más o menos nos quedó. Entonces, como otro paso, voy a empezar a eliminar todo. Voy a empezar a eliminar todo para poder tener un poco más de cancha y poder darle la solución general. Entonces, chécate lo que va a pasar. Ahora, podemos volver. Aquí podemos volver a darle un poco más de solución. Podemos usar el cruce. Entonces nos queda 3x más 1 por y cúbica e a la 3x, todo esto se multiplica, igual a 3 más y cúbica e a la 3x, todo esto multiplicado por e a la 3x. ¿Verdad que sí? Así nos quedaría más o menos. Después de esto, chécate que tenemos exceso de e a la 3x, entonces vamos a poderlo eliminar todo esto por e a la 3x, porque hay exceso de e a la 3x, ¿sí? Chécate, acuérdate que si tú tienes, te estoy inventando, imagínate que tú tienes 3x más 3, esto lo puedes cancelar, lo divides entre 3 para que te quede algo más sencillo, x más 1, y poder resolver. Entonces, yo lo quito, entonces ahora chécate, es lo mismo que estoy haciendo aquí, entonces este cuate y este cuate se cancelan, este y este se cancelan y te va a dar 3x más 1 que multiplica a y cúbica igual a 3 más y cúbica e a la 3x. Y esto podemos decir que es nuestra solución general.